Hay una escena que quedó grabada en mi memoria desde la primera vez que la vi. La escena pertenece a una película que se llama Corazón Valiente, donde Mel Gibson representa a un caudillo escocés, William Wallace, que fue el líder de la rebelión escocesa contra Inglaterra en el siglo XIII. Wallace está por enfrentar al ejército inglés en una batalla importante, confiado en que ha convencido a un noble escocés importante de nombre Robert de Bruce de pelear junto a él y de prestar su ejército para esta batalla. Pero el día de la batalla, este noble Robert de Bruce no solo no llega, sino que pelea junto al rey de Inglaterra contra el mismo Wallace, solo que con un casco negro. La expresión de William Wallace cuando se da cuenta de la traición es lo que hizo esta escena que se quedara grabada en mi memoria. De un momento a otro, todo el valor, la fuerza, la convicción, el entusiasmo que tenía Wallace para luchar por la causa escocesa se desvanece, convirtiéndose en un hombre derrotado y sin motivación para luchar, todo porque había sido traicionado. El gran guerrero ahora estaba derrotado. El corazón valiente había desfallecido. Su amor por Escocia no parecía ser suficientemente fuerte como para resistir una traición como esta. A todos nos han traicionado alguna vez y si no, tal vez sea porque pudiera ser que tú seas el traidor. ¿Y qué hiciste cuando te traicionaron? ¿Cómo oramos a Dios en medio de la traición? Bueno, estas son algunas de las preguntas que el Salmo 55, el que vamos a estudiar en este día, nos responden. Este salmo fue escrito por el rey David cuando precisamente fue traicionado por su mismo hijo Absalón. Pero no solo él, sino también amigos muy cercanos a él se unieron a esta traición y se rebelaron contra el rey. La historia se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulos del 15 a 18. Por tiempo no los vamos a estudiar, pero es importante saber que allí se encuentra esta historia. Y el salmo lo vamos a dividir en tres partes en las que vamos a aprender tres expresiones que podemos dirigir hacia Dios cuando oramos en medio de la traición angustiosa. El Salmo 55 comienza diciendo en el versículo 1: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Voy a estar leyendo algunos versículos solamente por el tiempo y ahorita nos vamos a enfocar en esta primera sección que ubica o que implica los versículos 1 al 8. Acabo de leer el 1 y el 2. Y en esta primera sección podemos recordar o aprender algo muy importante, y es el hecho de que debemos de dirigirnos a Dios con un corazón sincero. Creo que muchas veces como cristianos nos dirigimos a Dios de una manera a veces subconscientemente falsa, con una máscara de perfección, fortaleza y fe inquebrantable. Oramos tratando de mostrarle a Dios que estamos bien, que creemos en sus promesas, pero vemos aquí que David ora y expresa su angustia delante del Señor en los primeros versículos. Recordemos que David ha sido fuerte, incluso ha escrito otros salmos en donde expresa esa fortaleza, en donde dice: aunque caigan a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, no temeré mal alguno. Pero en esta ocasión está la traición, como lo veíamos con Wallace, que parece que sus fuerzas no son suficientes para soportarla. De hecho, en los versículos más adelante, los versículos 6 a 8, expresa que ojalá tuviera alas para huir como una paloma. Sobre estos versículos, el comentarista Matthew Henry dice lo siguiente: no como un halcón que vuela rápidamente, sino que desea alas no para volar sobre la presa, sino para escapar de las aves de presa, porque eso eran sus enemigos. Las alas como de una paloma eran las más agradables para aquel que era de un espíritu como de paloma, y por tanto las alas de un águila no serían propias de él. La paloma, dice Matthew Henry, vuela abajo y toma refugio tan pronto como puede, y así quería volar David. Es normal que en medio de una traición como la que experimentó David sintamos angustia, y debemos aprender entonces a expresar eso delante del Señor. No llegar y decir: Señor, yo creo en tus promesas y no pasa nada, sino que podamos decirle: Señor, me siento a tal punto que desearía huir al desierto, como lo dijo David,
y expresárselo con esa honestidad. La segunda parte del Salmo abarca los versículos 9 al 15 y en estos versículos podemos ver que David entonces no solo expresa su angustia del 1 al 8, sino que ahora también expresa su deseo. Y nos sorprendería ver que su deseo no es precisamente lo mejor. Dice el versículo 9. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Esto es muy interesante porque David anhela que sus enemigos sean destruidos, que no existan más, porque además dice él que han llenado la ciudad de violencia y de rencilla. De hecho, más adelante también les dice, confunde la lengua de ellos. Esta frase probablemente está allí porque David tiene en mente lo que Dios hizo en Babel en Génesis capítulo 11 y en ese momento él está deseando que sus enemigos sean destruidos. Después describe un poquito de su influencia de los enemigos, cómo su maldad se ha propagado en la ciudad en los versículos del 10 al 11. Y después en los versículos 12 a 14 describe la traición de un amigo muy cercano, una de las verdades más crudas que como humanos podemos comprender o vivir, mejor dicho, y es el hecho de que un amigo muy cercano, él dice en el versículo 12, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, oh hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí es muy probable por el contexto que David se esté refiriendo a Aitofel, quien era su consejero y por lo visto en estos versículos su amigo íntimo, a quien David probablemente contaba sus más grandes secretos, y sin embargo Aitofel también lo traicionó uniéndose a Absalón en su rebelión. Qué gran angustia sentía David por esto, y por supuesto que sus pensamientos no eran precisamente los mejores, ¿no? Y es muy interesante porque Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, pero es cierto que a veces la angustia, el dolor de las cosas que otros hacen contra nosotros nos lleva justamente a desear en el momento lo peor para ellos. Lo importante y la lección que tenemos que aprender aquí es que eso podemos expresarlo delante del Señor en oración y que Dios busca que nosotros hablemos con Él con un corazón honesto y sincero para que Él pueda trabajar en nosotros. Así es que David ya expresó su angustia, ya expresó su deseo, en este caso de que sus enemigos sean destruidos, pero también, y esto es lo extraordinario de cómo cierra este salmo, ahora expresa de los versículos del 16 al 23 su confianza en el Señor. Dice el versículo 16 del Salmo 55, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y dice el 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Es extraordinario lo que sucede en los últimos versículos de este salmo, porque después de que David honestamente expresó su angustia, expresó lo que su corazón deseaba, aunque probablemente no era lo más cristiano, lo mejor, ahora el estar en intimidad con Dios lo lleva a recordar que Dios está allí, y entonces ahora expresa su confianza ante el Señor y recuerda que el Señor está allí, y por eso puede decir, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Además, él menciona la importancia de la oración tarde, mañana, mediodía, lo cual es muy probable que lo hiciera constantemente, no solo cuando estaba en angustia, por lo que leemos de algunos de los otros salmos que él ha escrito. Dios está a su favor. También en los versículos del 19 al 21, él expresa que Dios está contra el impío, pero el justo puede confiar en Dios. Por eso cierra diciendo en el versículo 22 y 23, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Como William Wallace y como David, nosotros sin duda hemos vivido o viviremos traición en algún momento de nuestra vida, en mayor o menor proporción. Pero a diferencia de Wallace, David, tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Dios. Y ahora sabemos que podemos expresar nuestra angustia,
lo que en el momento sentimos o deseamos, aunque no sea tal vez lo correcto. Y en ese caminar de oración podemos encontrar la confianza en el Señor y expresársela también con sinceridad, porque sabemos que Él está con nosotros.